Ahora o nunca. El espacio de la educación con Horacio Finoli. ¿Cómo le va? Acá estamos como todos los sábados a esta hora. Si usted quiere comunicarse con nosotros por WhatsApp, 11 3037 6895. Instagram, Ecomedios. Twitter, Ecomedios 1220. Y la web, www.ecomedios.com. Vamos a cantar. Te vi, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos. Te vi, cadencia al bailar, airoso perfil, agitando pañuelos. Te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la samba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la samba de ayer. Yo me iré. Mercedes Sosa, los hermanos Ábalos, agitando pañuelos. Mi rancho se alegrará, agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita. ¿Se va, no? Canten todos, en homenaje a los coplanacos esta canción. Los hermanos Ábalos. Volví y te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la samba de ayer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho te alegrará. Agitando pañuelos bailé, y en mí vivirá. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita. Estamos ahora con una persona que sabe de qué se trata cuando se habla de educación, autor de numerosos libros, dos de los principales que hemos leído concienzudamente, Viajes al futuro de la educación y sobre todo América Latina después de PISA. Ganó el premio CONEX en educación durante la década del 2006-2016 e hizo muchas otras cosas a favor de ese sistema. Axel Rivas, ¿cómo te va? Hola Horacio, un gusto saludarte. ¿Todo bien? Muy bien, gracias por las palabras de presentación. Me alegro. Axel, quería saber, vos que tenés una visión absolutamente ecuménica sobre el sistema, ¿cómo está incidiendo la crisis económica en la transmisión de conocimiento, particularmente en la escuela pública, que mayoritariamente está habitada por sectores pobres?
Bueno, es una pregunta que tiene digamos, muchas respuestas posibles, pero la primera es que hay yo creo que un proceso de acumulación de caída de factores sociales y al mismo tiempo de financiamiento público que se van acumulando y que van produciendo más fragmentación social y muchas más dificultades en el proceso educativo. Entonces creo que es un momento difícil y que no es nuevo. Entonces yo recuerdo mi trabajo hace ya muchos años de tesis doctoral, hace poco más de 15 años, había recorrido el conurbano bonaerense, visitando muchísimas escuelas públicas, y ya ahí la situación era muy dura. Entonces tampoco es algo nuevo, y ese efecto de acumulación creo que también produce mucho cansancio en el cuerpo docente. Uh-huh. Ahora, viste que el Senado aprobó el presupuesto nuevo y agregó artículos como el 12 o el 30 que atentan en forma directa contra el financiamiento universitario, por ejemplo, y le da a la Secretaría de Educación, que es hoy por hoy el máximo organismo que rige los destinos del sistema, porque antes era ministerio, le da la potestad absoluta con manejo discrecional del envío de fondos, incluso habilitando el congelamiento de partidas si considera inadecuado el uso de esas partidas. ¿Eso va a profundizar la situación de deterioro? Bueno, creo que claramente el gobierno actual nacional ha tenido una política de restricción extrema del gasto público y eso ha afectado mucho a la educación. Se ha perdido el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, que era aproximadamente casi un 10% del salario docente, y obviamente la situación crítica de las universidades públicas. Entonces creo que sí, y bueno, desmantelamiento de muchos programas y partidas dedicadas a la ayuda educativa de las provincias, es una situación un poco de retirada del Estado, ¿no? Entonces tenemos como un frente fiscal, digamos, y por otro lado un frente más político, ¿no? De visión de la educación en el marco de también, yo creo que de una mezcla de ideologías, ¿no? Una mezcla nueva también, de discusiones que ya habían sido de alguna manera incorporadas en el sentido común y que vuelven a ser como puestas en discusión. Entonces como un movimiento en varios frentes, ¿no? Que de alguna manera requiere también una visión más integral y espero una respuesta también más integral. Uh-huh. Ahora, esto hace recordar, no sé si te acordás, apenas estalló la pandemia, la UNESCO produjo un documento bastante interesante, breve, pero muy interesante, llamado el 3x1, en el sentido que cada año que algún país dejaba de invertir, sobre todo en ciencia y técnica, pero también en educación, eran 3 años que se necesitaban para recuperarlo. Es decir, ahora estamos en el segundo año sin inversión, porque 2 años no hubo presupuesto, es decir, que se precisan más de 3 años para recuperar el tránsito normal. Sí, creo que, como decía antes, también hay una situación acumulada. El país viene de una situación social y económica muy difícil desde hace varios años, pero bueno, creo que se agrega una posición muy extrema de recorte del gasto público y sobre todo también de la manera en la cual se recorta el gasto público, que con, digamos, muy poca atención a dimensiones que tienen mucho efecto en el largo plazo, ¿no? Como la educación y la ciencia y la tecnología, que, digamos, son variables que, por ejemplo, el desmantelar el sistema científico tiene un enorme costo a largo plazo para el desarrollo del país, para muchísimas cuestiones conectadas con lo que se invierte hoy y también la educación, obviamente, digamos, un proceso, digamos, donde en una crisis económica, en una situación de gran dificultad fiscal, el recortar ahí tiene un efecto a largo plazo que también rompe tejido social, tejido obviamente más vinculado al conocimiento, a la ciudadanía, a la productividad también.
Entonces creo que estamos como en un efecto, digamos, de un impacto directo actual, pero también, como decís vos, un impacto a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Ahora, esta especie de situación de anestesia colectiva que está viviendo, sobre todo en el sector, en los medios políticos, que no es tanto en la familia educativa, ¿te parece que va a ser, va a continuar este letargo o va a haber alguna reacción de la sociedad civil? Y no sé, no puedo responder eso. Es como también creo, comparto la apreciación de un poco de una sociedad anestesiada, porque también son muchos golpes distintos, ¿no? Y entonces como que se ha perdido un poco la capacidad de respuesta. Me parece que también la lógica un poco del gobierno ha sido poner como muchos temas en discusión al mismo tiempo, entonces eso de alguna manera hace muy difícil encontrar el blanco, ¿no? Porque son todas las cosas al mismo tiempo, y la nueva propuesta de ley de educación también tiene esa estrategia, ¿no? De buscar poner todo en crisis y entonces ver qué pasa de todo eso y revolcar todo el sistema político, a ver qué se puede de alguna manera en el tumulto hacer pasar, ¿no? Y bueno, también en un contexto de mucha fragmentación de los actores políticos y bueno, también de una sociedad que está muy desarmada, ¿no? Uh-huh. En No. sus voces. Sí, sí. Incluso hasta la Iglesia parece estar quieta frente a esto, porque en principio la Iglesia, bueno, no solamente daba su apoyo no crítico a esto, sino que además un hombre de sus filas, como es Carlos Torrandell, excelente persona, pero es un hombre que milita en ese sector de la Iglesia Católica, está al frente de una... ¿cómo diría?, de una situación donde no saben si apretar el acelerador, el freno o el embriague. Puede ser. Creo que es un tiempo nuevo y hay que, por lo menos de mi parte, bueno, no soy un actor social y político, sino más del campo intelectual, pensar cuáles son las claves conceptuales, decodificar también el tiempo que vivimos para tratar de ponerlo en esquemas, en conceptos que nos permitan pensarlo de nuevas formas y actuar de esa manera con nuevos pensamientos. Uh-huh. Decime una cosa, Rivas, en el campo educativo y intelectual al que vos perteneces, ¿te parece que la inteligencia artificial hoy resuelve todo? Me cambiaste ahí, vamos a otro gran tema, por si nos faltaban cosas, ¿no? No, obviamente que no, creo que sí es una revolución muy profunda la que estamos viviendo. Trato de seguir lo que está pasando porque es un tema que me interesa, desde hace tiempo que trato de mirar con atención las nuevas tecnologías y bueno, me parece que tiene efectos también en distintas dimensiones. El primero obviamente es el que más de alguna manera afecta hoy a muchos docentes, sobre todo en la escuela secundaria, en la universidad, que es, digamos, la transformación completa del trabajo autónomo del alumno y la posibilidad de tener, digamos, un problema de autenticidad de la tarea del alumno, y eso es lo que más hoy está de alguna manera jugando dentro del sistema educativo, pero va mucho más allá de eso, porque también la inteligencia artificial que estamos viendo cómo evoluciona abre enormes preguntas sobre el aprendizaje, sobre el currículum, sobre la cognición, sobre qué significa ser humanos y qué hay que aprender, ¿no? Entonces, un debate más filosófico, curricular, sobre el cual veo muy poco movimiento, lamentablemente. Creo que donde más se necesita una discusión pública, una discusión seria, madura, donde en el momento en el cual hay más abandono del Estado, ¿no? Entonces, como que lo resuelve el mercado y el currículum no es algo que se pueda resolver
sin bueno, tomar posición sobre muchos temas que implican un rol más activo del Estado, ¿no? Claro, se nota un déficit en la formación de los docentes en ese punto, ¿no? Sí, seguramente es digamos, un área en el cual todo está vinculado, yo creo que con una formación más de base, porque también desde cómo uno afronta las nuevas temáticas, lo emergente, las preguntas, qué preguntas se hace, es que uno puede abordar también. Entonces, bueno, necesitamos una formación docente que también favorezca una cultura general, un pensamiento crítico abierto a un mundo que cambia, ¿no? Y no es una materia de tecnología lo que está faltando, pues probablemente también necesitemos saberes más técnicos, pero creo que, bueno, un espacio más de formación intelectual, crítica y bueno, de poder algo nuevo con ojos de interés, de preguntas, de curiosidad, y también eso se vincula con las condiciones de trabajo, como siempre decimos, ¿no? Que un docente tiene que tener el tiempo para poder actualizarse, para poder leer, para poder conversar con sus colegas, y bueno, hoy en día con la situación que viven, digamos, el financiamiento del sistema público hace que los docentes estén como sobrecargados de más trabajo para tratar de sostener sus ingresos, ¿no? Claro. Axel, ¿te sorprende o no te sorprende el hecho de que la preferencia estudiantil en la elección de carreras sigue siendo la misma que empezó a ocurrir después de la pandemia hace 3 o 4 años, en el sentido que en los primeros puestos figuran todas las carreras vinculadas con informática, ciencia de datos, básicamente, y en la área de humanidades, la enfermería? No, creo que ha habido un poco un giro, como vos decís, de un poco lo que uno podría llamar un giro más pragmático en los estudios superiores, digamos. Creo que ese ha sido el rumbo más general, ¿no? Después, más allá de cada carrera que ha ganado más alumnos y algunos que han perdido, hay un giro un poco más pragmático hacia la búsqueda de más salida laboral, y escapar un poco a las áreas de formación que son más generales, las ciencias sociales y humanas, y que están, digamos, por lo menos marcadas como más lejanas al campo laboral, ¿no? Uh-huh. Sí, y bajó mucho todo lo que tiene que ver con las carreras relacionadas con el mundo de la economía. Ah, no sabía, no Sí, sí, miré sí, eso, sí, sí, no. bajó bastante. Sí, incluso se nota en las estadísticas de ciencias económicas de todas las facultades. Mm. Hay un déficit ahí en la universidad pública, en el sentido de que faltan títulos que acrediten las carreras cortas, o títulos de aquellos que hacen un par de años en la universidad y abandonan, básicamente por razones económicas, y después no tienen quien acredite ese paso por las aulas. Hay un déficit ahí, ¿no? También. Sí, hay un déficit histórico, algunas universidades lo han intentado paliar, pero como respuesta más individual. Algunas de las universidades, por lo menos que he conocido, así, conversaciones del conurbano, que tienen, digamos, claramente su demanda de hacer más modular la estructura de una carrera, para que uno pueda llegar a una serie de módulos que ofrecen un título, aunque sea intermedio, que da más posibilidades en el mercado laboral. Entonces creo que es una respuesta más todavía más individual de algunas universidades, que se enfrenta con una herencia histórica donde el formato de universidad, digamos, más de larga duración, nuestro grado es muy extenso para parámetros internacionales, y entonces nos falta también una oferta fuerte de formación terciaria, técnica, profesional, y entonces ahí tenemos como un problema histórico, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Axel, el Estado debería tener bien abierto el grifo para la proliferación de
universidades privadas como hubo en la década de 90 o para universidades públicas como hubo en los primeros años de este siglo? No, bueno, no sé si es una cuestión tan dicotómica. Me parece que la oferta universitaria tiene que tener planificación, tiene que tener coordinación, tiene que tener también eh, sentido para que no sea, digamos, una oferta muy dispar según los territorios, y ahí me parece que sí, la oferta pública cumple una función central de garantizar acceso a los sectores más desfavorecidos, pero también ahí tenemos muchas dificultades en nuestras tasas de graduación, ¿no? Tenemos un sistema universitario con un acceso que es superior a la media de América Latina, pero con un egreso que es inferior a otros países de similar escala, ¿no? Entonces ahí creo que hay también un problema que comienza también en el sistema básico, digamos, no estamos logrando las competencias suficientes, y entonces eso ya pone presión sobre el sistema universitario, y el no tener examen de ingreso es beneficioso para el acceso, pero también genera un problema de permanencia, ¿no? que requiere una mirada más integral. No se soluciona de un día para el otro, pero que tampoco se puede poner debajo de la alfombra. Acércate un poquito más al micrófono porque notamos como que se va tu voz. Y en la pregunta que te voy a hacer ahora va a ser importante que tu voz se escuche bien. Hay una cierta tendencia en algunos países de América Latina a que efectivamente el graduado haga algún aporte económico al obtener su título y empezar a ejercer su tarea profesional. ¿Eso te parece bien? No, bueno, creo que no es una cuestión tan, digamos, sencilla de responder. Me parece que necesitamos un sistema universitario, antes que nada, que garantice calidad, que garantice a los estudiantes que acceden la posibilidad de terminar su carrera, y no creo que la solución hoy central sea poner cuotas o un costo económico. Parece que ha sido una gran victoria histórica en Argentina el tener una universidad gratuita, y que eso tendríamos que poder defenderlo entre todos. Te hago una pregunta ahora que para mí es importante, y solamente tu talento puede responderla en los términos justos. Te dan un tiempo corto, el lápiz rojo, para manejar desde la política, desde el máximo poder, el área. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es tu agenda fundamental? Y mira, es muy difícil responder esa pregunta hoy, ¿no? Porque hoy todo el mapa político ha cambiado, entonces como una pregunta un poco sin contexto, ¿no? Creo que digamos, todo lo que yo pienso que hay que hacer tiene que ver con lo que he estudiado mucho los sistemas educativos que han logrado mejorar en América Latina, y aprender de casos concretos, además de estudiar, digamos, modelos y la teoría política, y también tener una posición más filosófica. Creo que la evidencia empírica es muy importante para la toma de decisiones. No hay que inventar algo de cero, no hay que tomar al sector educativo como un experimento, y bueno, lo que he aprendido de estudiar sistemas educativos que mejoran implica un fuerte acento en la gobernabilidad del sistema, ¿no? En tener claro la mirada de largo plazo, usar los datos, el seguimiento de cada escuela, el acompañamiento de las escuelas, crear un proceso de apoyo pedagógico curricular, de trabajo con las escuelas, de escuchar las voces, de tratar de ir generando un movimiento hacia la mejora de los aprendizajes, trabajando constantemente con las escuelas. Y eso es lo que han hecho. Bueno, cito mucho el caso de Ceará y Pernambuco en Brasil, pero son casos extraordinarios porque han logrado procesos de mejora en el largo plazo, con nuestras condiciones sociales y económicas de América Latina, muchas dificultades, son estados pobres. Entonces eso nos demuestra que es posible la mejora de la educación,
pero que requiere digamos, sobre todo una mirada centrada en el largo plazo, ¿no? De trabajar con las escuelas de manera constante en la mejora, midiendo indicadores, acompañando y teniendo ese proceso que una vez que toma forma y que empieza a mostrar resultados, también se hace más sostenible y más difícil de cambiar cuando hay un cambio político, ¿no? Esa es la mirada que yo tengo y aplica obviamente a nivel nacional y a nivel provincial, una mirada seria, madura, de tomar indicadores, de trabajar seriamente con los actores, de construir un rumbo, ¿no? O sea que... Lamentablemente los cambios políticos y las aventuras de aquellos que piensan que hay que cambiarlo todo, que tienen su agenda o que han sido demasiado pasivos, me parece que nos ha dejado muy lejos de esa agenda. O sea que tomando esa experiencia puntual de ese lugar de Brasil, vos dirías que no hay un enfoque generalizado en el sentido que el presupuesto es lo fundamental. El presupuesto es muy importante. Creo que cuanto más recursos hay, más se puede hacer, pero también se puede hacer en todo contexto, y lo que más me importa es digamos, lograr una mirada de largo plazo, es decir, lograr procesos sostenibles, funcionarios, equipos técnicos serios, carrera profesional pública, un proyecto serio, ¿no? Que no es algo que se logra de un día para el otro, que requiere construir instituciones, áreas de evaluación, áreas de currículum, áreas de libro de texto, áreas de capacitación docente, que tengan constancia, que tengan equipos, que tengan digamos, dedicación completa. Yo siempre cito el caso de Ceará porque lo he conocido bien, todo el programa de alfabetización que se hizo en su momento, que fue el más exitoso de América Latina, tenía trabajando 74 personas en el equipo central, ¿no? Diseñando materiales, trabajando con las escuelas. Y uno podría decir, bueno, un gasto público enorme, 74 funcionarios para un programa de alfabetización. Bueno, sí, lo bueno sale caro y el impacto es que los niños en primer grado terminan alfabetizados y eso cambia su vida. Entonces, pero tienen que estar esas 74 personas trabajando en serio en el mismo proyecto, no cada uno no sabiendo bien a qué responde y con agendas distintas. Digamos, la ineficacia del Estado también tiene un costo muy alto. Creo que es financiamiento con un proyecto, ¿no? ¿Por qué no nos explicas bien? ¿Dónde es eso? ¿Dónde fue? El estado de Ceará es el estado más exitoso en Brasil en el nivel primario. Es en el noreste de Brasil, un estado pobre y que desde hace 20 años tuvo, bueno, todo este proceso fue liderado por el PT, ¿no? Por el Partido de los Trabajadores. El gobernador de Ceará, de toda la etapa, de la segunda etapa de todo este proceso de éxito que llega hasta la actualidad, es el actual ministro de Educación de Brasil, Camilo Santana, nombrado por Lula. Lo cual muestra un poco la visión de Lula de decir, bueno, este es el camino de alguna manera, una persona que representa el logro de transformar un sistema educativo a nivel del Estado, que es como el equivalente a una provincia aquí, su ministro de Educación actual. Claro. Entonces me parece que es un muy buen caso para mirar, porque tiene mucha evidencia de haber logrado la alfabetización a escala completa de un sistema educativo, para todos los alumnos en condiciones de mucha pobreza incluso, terminando el primer grado con las competencias lectoras esperadas, ¿no? Y el otro caso es Pernambuco, que es el estado vecino, que logra un proceso similar en el nivel secundario, ¿no? Con toda una transformación de la escuela secundaria, una escuela secundaria empezó a desarrollar todo un nuevo modelo curricular, una escuela de jornada completa que fue creciendo con más inversión, y hoy también es el que tiene los mejores resultados educativos de todo Brasil en su nivel secundario. Axel Rivas, un verdadero pensador de la educación, te deseamos el mejor de los 2026, si es posible. Te agradecemos mucho estos minutos y seguramente en algún nuevo proyecto periodístico te vamos a volver a convocar. Bueno, muchas gracias, Horacio, te mando un gran saludo y también lo mejor para vos. Un abrazo. Chao, chao.
Universidad Nacional de las Artes. Todas las expresiones artísticas, una universidad. Contamos con más de 20.000 estudiantes. 9 unidades académicas. Artes audiovisuales. Artes del movimiento. Artes dramáticas. Artes multimediales. Artes musicales y sonoras. Artes visuales. Crítica de artes. Folclore. Formación docente. Conoce más en una.edu.ar. Universidad Nacional de las Artes. Creamos mundos. SEA, Consultores en Educación Asociados. Trámites para el reconocimiento y oficialización de nuevas instituciones educativas en todos los niveles y jurisdicciones. Monitoreo permanente y asesoramiento técnico, académico y jurídico. SEA, Rodríguez Peña 694, sexto piso C. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 4471 5454. estudioantonioandres@gmail.com. La Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, modalidad presencial y a distancia, kinesiología, fisiatría, nutrición, modalidad presencial y a distancia, enfermería a distancia, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. APUA, Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1958, un sindicato no docente comprometido con la universidad pública. El mejor lugar del mundo para hacer del mundo un lugar mejor. FEDUN. Desde su creación, la Federación de Docentes de las Universidades trabaja por la defensa de los derechos de los docentes universitarios y de la universidad pública, autónoma, cogobernada, gratuita, inclusiva y de calidad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes. La trova rosarina y la hermosa pintura del Paraná que hizo Jorge Van del Mole, Oración del Remanso. Los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta
sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Estamos en contacto ahora con la flamante ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terici. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias. El rectorado de la Universidad Nacional de General Sarmiento no era tranquilo, pero esto es mucho más movido, ¿no? Es otra cosa, evidentemente. Es una responsabilidad muy grande. Es Ujú. el sistema educativo más grande de Argentina, el tercero de América Latina. 5 millones de estudiantes, un montón de establecimientos educativos por todo el territorio, así que evidentemente es otra cosa. Ujú. Flavia, ¿sabés que el Senado aprobó ayer por una mayoría bastante importante el nuevo presupuesto 2026 y el oficialismo logró anexar los artículos 12 y 30 que atentan en forma directa contra el financiamiento universitario? Es más, le dan a la Secretaría de Educación, que como todo el mundo sabe, desde que asumió este gobierno, reemplazó al Ministerio, la potestad de manejar con discrecionalidad absoluta el envío de fondos, incluso habilitando el congelamiento de partidas si consideran inadecuado su uso. ¿Qué te parece esto? A ver, en primer lugar diría que es lo que el gobierno hizo sin presupuesto los últimos 2 años. Manejó discrecionalmente los fondos, envió los recursos que le parecieron, estableció los incrementos salariales que mejor le vinieron para sus propios fines presupuestarios. Lo grave en este caso es que ahora cuenta con un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación que habilita a hacer esto ya sin restricciones. Pero quiero decir que llevamos la mitad del gobierno de Javier Milei, y en la mitad del gobierno de Javier Milei el manejo de las partidas presupuestarias ha sido completamente discrecional. Por supuesto, la situación es preocupante. Habrá que ver cómo se maneja en el futuro la Secretaría de Educación. Hay algunos compromisos asumidos por el Secretario de Educación, al menos en el último Consejo Federal en el que yo tuve oportunidad de estar, respecto al financiamiento de ciertas líneas que se venían desarrollando y otras que se proponen. Pero bueno, habrá que ver cómo se desenvuelven las cosas. La provincia de Buenos Aires viene moviéndose en los últimos 2 años con las severas restricciones que supone el modo en que el gobierno nacional ha manejado las asignaciones para las provincias, de forma tal que imagino que va a ser un año más complejo, pero dentro de algo que ya viene desarrollándose. No hay tanta novedad. O sea, hay novedad en cuanto a la
convalidación por parte del Congreso de la forma de gobernar del presidente Milei, pero no hay tanta novedad respecto del modo de disponer discrecionalmente de los recursos. Recién hablábamos con una persona que para mí es un pensador de la educación como Axel Rivas, y él coincidía en que esta cierta anestesia generalizada que hay en la sociedad civil con respecto a lo que está ocurriendo no tiene la misma correlatividad en la familia educativa, donde sí hay movimientos que están levantándose en contra de todas estas restricciones. ¿Cómo lo ves eso? Lo que pasa es que en educación hay mucha conciencia de la importancia que tiene el aporte del Estado Nacional. Recordemos que el presupuesto nacional a lo que afecta es a los aportes del Estado Nacional y al modo en que éste maneja sus partidas. Ya hubo una primera declinación del Estado Nacional cuando decidió dejar de transferir los fondos del incentivo docente. Sí. De hecho, hay otra declinación cuando decide dejar de convocar la paritaria nacional, de modo que lo que vos llamás la familia educativa está alerta desde hace 2 años, y este proyecto de presupuesto que finalmente se aprobó anunciaba desde el principio la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional. Esto es el fin del compromiso de llegar al 6% del PBI para educación, y también la derogación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Hay que recordar que el 6% del PBI para educación no es todo aporte del Estado Nacional, es una composición entre el Estado Nacional y las provincias, pero lo que hace este artículo es retirar al Estado Nacional de su responsabilidad de contribuir al financiamiento de la educación. Ahora, Flavia, vos que venís del sector universitario, del sistema universitario profundo, ¿aguantan las universidades con este grifo que está cerrado de hace tiempo para gastos de funcionamiento, para las cosas elementales? Es que el problema es que el grifo no está cerrado únicamente para gastos de funcionamiento y para las cosas elementales. También está cerrado para lo más importante que hace una institución universitaria, que es investigar. Claro. Lo más importante que ha ocurrido en estos años es la inexistencia de fondos para sostener la investigación científica y tecnológica. Esto ya lleva los 2 años del gobierno de Javier Milei, que inclusive incumplió con el financiamiento de convocatorias que se habían hecho antes de que él asumiese la presidencia de la República, de forma tal que las universidades están muy comprometidas en su capacidad para sostener la investigación científica debido a esta decisión del Estado Nacional de dejar de financiar este tipo de actividades, que la gente escuchó mucho hablar, sobre todo en el año 2024, de los gastos de funcionamiento de las universidades, y quedó rápidamente homologado a la luz, al agua y a esos gastos que llamaríamos básicos, pero también de los gastos de funcionamiento se solventan, por ejemplo, todas las inversiones para mantener la maquinaria de investigación que tenés, los seguros que necesitas para operar ciertas máquinas. Vos le tenés que pagar al Estado Nacional cuando vos utilizás, por ejemplo, tecnología nuclear. Hay un montón de cuestiones que están ligadas al financiamiento universitario, que entran en esa partida que llamamos gasto de funcionamiento, a lo que se le suma la caída de la inversión, que ya estaba muy abajo, pero que en teoría teníamos un compromiso de llevar progresivamente al 1% del PBI la inversión en ciencia y técnica. Sí. Y lo que pasa ahora es que esa decisión que en algún momento se tomó con la ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha decidido no sostenerla más, ¿no? Claro. ¿Conocés el documento famoso de la UNESCO 3x1 que salió meses después de que estalló la pandemia hace un par de años, en el sentido de que aquellos países que dejan de invertir en educación y sobre todo en investigación científica, después cuesta para recuperar 3 años? En la Argentina, que llevamos ya 2 años de esta desinversión, hace falta más de 3 años para recuperar y retomar el camino normal. Y sí, porque la formación de un equipo de investigación no es una cosa que vos haces en 1 o 2 años. En ciertos periodos históricos de cierta crisis política, como puede haber sido en Argentina, la dictadura y el exilio, a vos te puede funcionar una especie de inversión veloz para que la gente vuelva al país y vuelva a hacer investigación. Pero en realidad formar un equipo de investigación, formarlo acá, en los ya
más de 40 años de democracia que tenemos, es algo que lleva un montón de tiempo. Sistemas de becas de investigación que tienen que sostenerse regularmente, proyectos de investigación que se puedan presentar a convocatorias, sistemas de evaluación de los proyectos que involucran a los investigadores, haciendo el trabajo de mirar si los proyectos que se presentan son viables y pueden contribuir al desarrollo del conocimiento, de forma tal que, por lo que venimos diciendo desde el año pasado, es que, no es un problema de cuándo dejas de pagar la luz. Ahora pagamos la luz, pero seguimos teniendo el gravísimo problema de cómo sostener la renovación del conocimiento que implica la investigación. Y la verdad es que no es cierta la tesis que sostiene el gobierno de Javier Milei, según la cual eso debería financiarlo el sector privado. El sector privado no financia la clase de investigación que hacen las universidades argentinas. En todo caso, toma resultados de la investigación que hacen las universidades argentinas y después los puede convertir en desarrollos tecnológicos. Yo voy a poner un ejemplo que conozco bien. Yo diría que en los últimos 30 años yo contribuí con la investigación que realicé a conocer mejor la forma de organización de la enseñanza en las escuelas rurales. ¿A qué sector privado le interesa? Ya no digamos investigar las escuelas rurales, sino crear escuelas rurales y sostenerlas, lo que me lleva a la otra parte del problema, que es esa idea de que el sector privado va a sostener la educación y que el Estado tiene que ir únicamente allí donde el sector privado no llega. Es una barbaridad tratándose del tema educativo, que traslada, digamos, al tema educativo una lógica minimalista respecto de la función del Estado que este gobierno ha sostenido en su campaña electoral y sigue sosteniendo en sus políticas de Estado. Flavia, en el inmenso sistema educativo bonaerense, ¿media sigue siendo el agujero negro del sistema? ¿A qué llamas el agujero negro del sistema? No, al nivel medio, al secundario. ¿A qué llamas el agujero negro, mi pregunta? Y llaman al agujero negro a que no se le ha encontrado todavía la vuelta exacta para modificarlo y ponerlo en carrera como para que esté en la misma altura de otros sectores del sistema educativo que funcionan más o menos normalmente bien. El secundario tiene idas y vueltas todo el tiempo con planes curriculares cambiantes, con autoridades que responden ideológicamente de lunes a viernes a uno y de viernes, sábado y domingo a otro, en fin, un montón de galimatías que no se han resuelto. Me refiero que el nivel secundario, no solo en la enseñanza media de la provincia de Buenos Aires, en general, sigue siendo el mayor problema del sistema educativo. No, que sea un problema es una cosa, como usaste la expresión agujero negro me pareció un poco fuerte, digamos, pero no importa, volvamos a la pregunta, que es en todo caso sobre los problemas de la educación secundaria. La educación secundaria en la provincia de Buenos Aires viene siendo objeto de todas las políticas que son propias de los más de 40 años de democracia. Hay que recordar que en los 40 años de democracia tuvimos primero una extensión de la obligatoriedad escolar en aquella forma que proponía la ley federal, que era la famosa EGB de 9 años. Así es. Después tuvimos la extensión de la obligatoriedad a todo el nivel, que es lo que propuso la ley de educación nacional. Y la provincia de Buenos Aires, por su tamaño, por la población que tiene, por las características demográficas que presenta, en cada uno de esos momentos tuvo que hacer enormes inversiones para expandir el sistema de educación secundaria. Yo diría que esta es la primera vez en los 40 años de democracia que la situación es un poquito distinta, porque la expansión de las décadas anteriores lleva a que hoy no tengamos la enorme presión que se tuvo hace 30 o 40 años respecto de la expansión del sistema, y en todo caso podamos pensar mucho más en políticas de mejora. Desde mi punto de vista, la provincia inició, por supuesto, antes de que yo asumiera, hace poco menos de un mes que soy ministra de la provincia, asumió una iniciativa respecto de la educación secundaria con la cual yo tengo franco acuerdo, que es la modificación de su régimen académico. Esto es el conjunto de reglas que rigen la manera de cursar la escuela secundaria. Es un cambio muy grande, es un cambio que toca aspectos de la organización de la institución, aspectos del trabajo docente, aspectos del currículum, formas de asistencia de los y las estudiantes, y entonces lleva un tiempo todavía muy corto de desarrollo con los problemas propios de una novedad de estas características. Pero si me preguntás, a mí realmente pienso que hay
políticas de transformación de la educación secundaria en curso, y habrá que ver cómo se trabaja sobre las dificultades que han aparecido y cómo se consolida la propuesta que se está desarrollando. Por cierto, una cosa interesante también para observar, que se viene hablando mucho pero no se termina de dimensionar, es que toda Argentina, no solamente la provincia de Buenos Aires, está experimentando el impacto de un cambio demográfico muy grande, que es la disminución de la tasa de natalidad. Y entonces, por primera vez en la historia, en la educación secundaria de la provincia, hay más alumnos que en la educación primaria. Eso no había pasado nunca, y tiene que ver con la expansión de la educación secundaria, con el alcance a un número cada vez mayor de estudiantes, y también con la disminución de los estudiantes de inicial y de primaria, de forma tal que este impacto demográfico, que también va a llegar a la escuela secundaria dentro de algunos años, nos va a permitir seguramente hacer todavía algunas reorganizaciones más importantes, ¿no? O sea que hay más alumnos en primaria que en media. Al revés, más alumnos en media que en primaria. Más alumnos en secundaria. Nunca había pasado. Ajá. Ahora, decime una cosa, Flavia, obviamente la crisis económica golpea de una manera terrible, a veces dramática, en los hogares más pobres. ¿Cómo impacta eso en la transmisión del conocimiento que ustedes hayan detectado o que releven? Una de las cuestiones que nos preocupan, que preocupaban también al anterior ministro y forma parte de la transmisión, digamos, entre funcionarios de cuáles son los problemas de la educación de la provincia, tiene que ver con el ausentismo de los y las estudiantes. Nosotros detectamos que en todos los niveles educativos, comenzando por el nivel inicial, hay un grupo de alumnos que tiene una cantidad de inasistencias muy grande, y eso por supuesto afecta a la continuidad de la propuesta educativa, porque por más que vos desarrolles una enseñanza de la mayor calidad, la presencia de los chicos en la escuela es indispensable para que las cosas sucedan. Yo creería que hay algo que pasó entre la pandemia y la pospandemia, que es una modificación de la relación de ciertas familias con la escuela, que hace que la escuela sea un lugar al que no se va con la misma constancia con la que se lo hacía históricamente. Por supuesto, esto afecta a todos los sectores sociales, pero en todo caso nos preocupa mucho más en el caso de los sectores más pobres, porque en esos casos la escuela es probablemente la principal institución del Estado presente en la vida de los chicos y de las familias, y no concurrir a la escuela hace que quedes afuera de otro conjunto de políticas, además de las específicamente educativas, por ejemplo, de la atención sanitaria, de las campañas de vacunación, del servicio alimentario y de un conjunto de políticas asociadas a la escuela, como ha sido históricamente, que dependen mucho de que vos en efecto concurras, ¿no? Así que diría eso, una preocupación es el ausentismo, y por supuesto el empobrecimiento de la población, que el gobierno niega. El gobierno dice que hay cada vez menos pobres y dice que estamos cada vez mejor, pero bueno, será que estamos mirando un canal realmente diferente. Nosotros advertimos un empobrecimiento de las condiciones de vida de las familias, que afecta especialmente a nuestros y nuestras estudiantes, y también a los docentes y a los trabajadores de la educación, porque, vuelvo a decir, desde que comenzó el gobierno de Milei se perdió el incentivo docente. Podríamos haber discutido qué otra cosa podría haberlo reemplazado, pero implicaba un ingreso muy importante para los y las docentes. Así que te diría que estamos muy atentos a la situación. La provincia de Buenos Aires, yo leí ahí cómo vos habías difundido la entrevista, y la pregunta era algo así como si yo iba a poder manejar el sistema, y me preguntaba si era una pregunta así es sobre mis capacidades o sobre la gobernanza del sistema. Me quiero detener un poquito en la gobernanza del sistema. Claro, era sobre eso. El sistema de la provincia de Buenos Aires es un sistema con una enorme estructura de gobierno muy desarrollada, que permite cosas que por ahí la gente no sabe, pero la semana que viene la otra, o sea, la semana a partir del 4 de enero comienza lo que en la provincia se llama Escuela Abierta en Verano, que es una posibilidad de que los chicos y las chicas asistan a las escuelas y concurran a predios deportivos y a predios recreativos para realizar actividades deportivas, de recreación, artísticas. Van a recibir alimentación,
se van a acentuar, por supuesto, las revisiones sanitarias. Todo eso ocurre, a ver, yo me lo encontré funcionando cuando llegué, ¿se entiende? O sea, toda esa organización estaba ocurriendo cuando yo llegué al ministerio, y tiene que ver con una dinámica que tiene el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que hace que se sostengan las actividades tan regularmente, que permiten, por ejemplo, prever que con un cambio de gestión, en el mes de enero, sin embargo, Escuelas Abiertas en Verano es un programa que sigue tal y como los otros años. El sistema educativo tiene, por su tamaño, por su enorme territorio, por la cantidad de municipios en los cuales está distribuido, tiene un sistema de articulación que por supuesto tendrá que mejorar, pero con el cual podemos contar, y en efecto permite que las cosas sucedan. Así que creo que nos podemos apoyar en eso para las políticas que tenemos que desarrollar. Flavia Terici, ministra bonaerense de Educación, mucha merde en lo personal para el año nuevo y mucha merde para tu gestión, que dada tu talento y tu experiencia, no dudo que lo vas a tener. Gracias, Horacio. Buen año para vos. Un abrazo. Chau, chau. ...1920... ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará. En la operación técnica hoy, Javier Martínez. Idea y conducción, Horacio Finolí. Y este tango que se oía entre copa de champán. Ángel el Ruiseñor Vargas, a pan y agua. Espero que no sigamos a pan y agua nosotros. Nos vamos a estar de vuelta el sábado próximo en Ecomedios. Nos vamos de Ecomedios, un cacho con el corazón dolidos. Vamos a un nuevo y ambicioso proyecto periodístico, pero seguramente seguiremos en contacto. Tango que viene de lejos a acariciar mis oídos, como recuerdo querido, con melancólicos ecos. Tango querido de ayer, de ventarrón que alejó, junto con ella te has ido, y hoy la trae tu evocación. Café La Paloma, por tu veredón en la noche brumosa, se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. ¿Cuántos viejos amigos escucharán tus notas, soñando con volver una noche de aquellas 1920? Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.